Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, y hoy quiero preguntarme si existió Mahoma. Bueno, a diferencia de Zeus o Krishna, sí pudimos afirmar que Mahoma existió, aunque algunos historiadores tienen dudas al respecto. El problema está en lo tardío e inconsistentes de las fuentes que narran la vida de Mahoma. Tradicionalmente se ha asumido que el Corán consta de las recitaciones del propio Mahoma. Pero el proceso de compilación del Corán fue muy engorroso, lo suficiente como para arrojar dudas respecto a cuánto de ese libro, el Corán, fue añadido tiempo después de que fue supuestamente recitado y cuánto procede realmente de los labios de Mahoma. En el propio Corán hay muy escasas menciones de Mahoma y si solo tuviésemos como fuente ese libro, no podríamos hacer ni siquiera una mínima reconstrucción de su vida. El Corán consta de recitaciones bastante desordenadas. Ciertamente algunas de estas recitaciones se hacen más comprensibles con los datos complementarios sobre la biografía de Mahoma, que son recopilados de otras fuentes. Pero para un historiador es virtualmente imposible formarse una idea de la biografía de Mahoma si solo acudiese al Corán. Los primeros documentos que realmente ofrecen alguna semblanza biográfica de Mahoma datan de al menos un siglo después de la muerte de Mahoma. La primera semblanza biográfica de Mahoma es posiblemente la que se le atribuye a Al-Waqidi, un cronista que murió en el año 822. Él escribió un libro que se llama El libro de las guerras, en el cual reseña algunos aspectos de la vida de Mahoma, pero solo aquellos relacionados con sus campañas militares. La fuente biográfica más importante de la vida de Mahoma es la que ofrece Ibn Ishaq, que es un cronista musulmán del siglo VIII. No obstante, no tenemos esta biografía propiamente, sino una recensión que hizo otro autor, Ibn Hisham, en el siglo IX. Si bien esta biografía ha permitido a los historiadores reconstruir suficientemente bien la vida de Mahoma, no está exenta de distorsiones frente a las cuales el historiador debe tener mucha cautela. Y a la par de la obra de Ibn Ishaq, hubo otras de más o menos el mismo periodo que también circularon. Pero una gran dificultad está en el hecho de que en ocasiones estas distintas biografías se contradicen en algunos detalles. Por ejemplo, Ibn Ishaq decía que Mahoma era huérfano de padre desde su propio nacimiento, pero otras fuentes, que son un poco más tardías, dicen que cuando el padre de Mahoma murió, el profeta tenía ya 27 años. Entonces, estas contradicciones hacen dudar un poco respecto a la historicidad del personaje. De forma tal que la primera gran semblanza biográfica de Mahoma es en realidad un texto que hace referencia a otro texto, escrito más de un siglo después de la muerte de Mahoma. En el caso de Jesús, los evangelios se escribieron al menos 40 años después de su muerte. Eso ha hecho sospechar a los historiadores que muchas veces las historias que se narran en los evangelios son legendarias. Bueno, si eso es así, pensemos cuánto más legendarias deben ser las crónicas sobre Mahoma. No obstante, hay un aspecto que no deja de ser sorprendente, y es que si bien en las crónicas biográficas de Ibn Ishaq y otros hay mucha alabanza a Mahoma, en esas mismas fuentes se narran aspectos muy sombríos de su vida. Y esto, en la metodología de los historiadores, es un indicio de que sí estamos frente a un personaje real y que esos aspectos sombríos son con toda probabilidad históricos. Porque si se hubiese querido inventar un héroe, ¿qué se habría ganado con degradar a ese héroe con detalles vergonzosos? Es precisamente la presencia de esos detalles vergonzosos lo que da mayor credibilidad a la fuente. Además de esas primeras biografías sobre Mahoma, los historiadores también usan como fuentes el Hadiz. El Hadiz es una enorme colección de dichos que supuestamente proceden del propio Mahoma. Cada hadiz cuenta con un enunciado de cadenas de informantes que supuestamente se remonta hasta Mahoma. Pero el problema es que la propia tradición islámica reconoce que los dichos del hadiz tienen diversos grados de confiabilidad. De hecho, se destacan tres niveles, que son los coherentes, los buenos y los débiles. No hay un solo cuerpo de hadiz. De hecho, en la historia del Islam han surgido cuerpos rivales en ocasiones con claras intenciones políticas. El cuerpo de hadiz más importante, o al menos en la rama sunita,
es el de Al-Bukhari, quien murió en el siglo IX de la era cristiana. Y de nuevo, enfrentamos el problema de lo tardío de la fuente. Si bien Al-Bukhari aparentemente fue un hombre íntegro e hizo un tremendo esfuerzo intelectual por recopilar los dichos de Mahoma con una indagación honesta, bueno, Al-Bukhari estuvo separado por más de 2 siglos de la vida de Mahoma y, como se sabe, la tradición oral, y esto lo conocen muy bien los antropólogos, no conserva muy bien la información. Y además, si bien Al-Bukhari pareció ser honesto, no debemos perder de vista que en su época la dinastía del califato abasida había destronado a la dinastía omeya y una manera de intentar legitimar a los nuevos gobernantes consistió en desprestigiar a la dinastía anterior. Para lograr ese objetivo es posible que se hayan colocado en boca de Mahoma nuevos hadís cuyo mensaje estuviera tácitamente dirigido contra algún rasgo que caracterizara a los omeyas. Además de las dudas respecto a estos 3 cuerpos de fuentes documentales, que son el Corán, las biografías y el Hadís, algunos otros historiadores escépticos han adelantado otros argumentos en contra de la existencia de Mahoma. Lo que más se suele destacar es que en las fuentes no musulmanas de la época no hay menciones ni del personaje ni de la religión que supuestamente había fundado. Y la clave del argumento está en que en varias circunstancias históricas habría cabido esperar alguna mención de esto, pero con todo no la hay. Por ejemplo, cuando los árabes conquistaron Jerusalén en el año 637, el patriarca cristiano de esa ciudad, que se llamaba Sofronio, hizo mención de esos acontecimientos, pero no hizo referencia ni a Mahoma ni al Islam. En algunos otros documentos cristianos que hacen referencia a la expansión árabe en el Medio Oriente y el norte de África, se mencionan a esos pueblos como sarracenos o árabes, ismaelitas e incluso agarianos, pero nunca se les llama musulmanes o mahometanos. De hecho, ni siquiera hay mención del profeta. Hay un historiador, Robert Spencer, que ha destacado la importancia de las monedas que los invasores árabes empezaron a utilizar en sus territorios invadidos. En las primeras 6 décadas de conquista, los árabes no utilizaron monedas con el nombre de Mahoma y no hicieron referencia al Corán y al Islam. Cuando finalmente sí aparecieron monedas con el nombre de Mahoma, aparecen en esas monedas una figura humana acompañada por una cruz. Y claro, como sabemos, la representación pictórica está prohibida en el Islam y los musulmanes no aceptan a la cruz como un símbolo sagrado. A juicio de este historiador, Robert Spencer, eso permite pensar que esos primeros invasores no tenían religión propia y que más bien empleaban símbolos cristianos. Bueno, a partir de estas y otras omisiones, una escuela de historiadores escépticos con la célebre Patricia Crown a la cabeza, esa escuela postuló la tesis de que el personaje de Mahoma, si bien pudo haber estado basado en una persona real, es bastante legendario. Mahoma, y cuyo nombre originalmente quería decir el alabado, de forma tal que se trata de un título y no propiamente de un nombre propio, Mahoma habría sido un personaje inventado por los invasores árabes que se enfrentaban a los imperios bizantino y persas en sus conquistas. Esos imperios, que estaban conformados por múltiples grupos étnicos, mantenían su unidad mediante la religión. En el caso bizantino, la religión cristiana; en el caso persa, la religión zoroastriana. Los árabes pronto comprendieron que para poder sostener políticamente los nuevos territorios conquistados, tenían que inventar una nueva religión que los separase de los imperios a los cuales se enfrentaban y así consiguiesen unidad. Ya los árabes se consideraban descendientes de Ismael, el hijo que, según la Biblia, tuvieron Abraham y Agar. Y por eso, en algunas fuentes tempranas, a los musulmanes se les llama ismaelitas y agarianos. A juicio de esta historiadora, Patricia Crown, los invasores árabes tomaron las bases de la religión hebraica, que conocían por algunas tribus judías, la adaptaron a sus propias tribus y le añadieron el personaje inventado de Mahoma como un nuevo profeta. Pudo haber habido un Mahoma original, pero casi todo lo que se cuenta sobre él es legendario, porque incluso, dice Crown, la propia existencia de la Meca como ciudad comercial debe ser colocada en entredicho, pues no hay ninguna referencia contemporánea a este pueblo como un centro de comercio. A mí me parece que estos argumentos son ingeniosos, pero a mi juicio son insuficientes.
La propia Patricia Crown se retractó de muchas de sus tesis años después de haberlas formulado en sus investigaciones originales. Los argumentos que tratan de rechazar la existencia de Mahoma están basados fundamentalmente en el silencio. Se dice, puesto que no hay mención de evento X en otras fuentes o personaje X, entonces X no debió existir. Pero a mí me parece que este tipo de argumentos es bastante peligroso. Marco Polo, por ejemplo, nunca mencionó la Gran Muralla China o la práctica de encoger los pies. Pero esas omisiones no implican que Marco Polo nunca estuvo en China. Y del mismo modo, si Sofronio, que era este patriarca de Jerusalén, no mencionó a los musulmanes y a Mahoma durante la conquista de Jerusalén, pues eso pudo haberse debido a muchos otros factores y no necesariamente a que Mahoma fuera un invento posterior. Hoy, solo los más hipercríticos pretenden negar que Mahoma existió. Sí, ciertamente hay lagunas en las fuentes y eso debe suscitar algunas dudas. Pero yo creo que aquí sucede algo muy parecido a lo que ocurre respecto a Jesús. Fuera del Nuevo Testamento, en el siglo I hay poquísimas menciones de Jesús. E incluso algunas de esas menciones pudieron haber sido completamente interpolaciones, como quizás fueron las de Josefo y Tácito. Pero con todo, es segurísimo que Jesús existió por una razón muy sencilla. Es que nadie inventaría detalles vergonzosos de un personaje venerado. Y yo creo que lo mismo aplica a Mahoma. Si de verdad los árabes habrían querido inventar un personaje para mantener la unidad política en sus conquistas, lo habrían hecho sin tantos detalles vergonzosos. En cambio, la biografía de Mahoma, reconstruida a partir de las propias fuentes musulmanas, es un crisol de inmoralidades y otros aspectos sombríos. Recitado y cuánto procede realmente de los labios de Mahoma. En el propio Corán hay muy escasas menciones de Mahoma y si solo tuviésemos como fuente ese libro, no podríamos hacer ni siquiera una mínima reconstrucción de su vida. El Corán consta de recitaciones bastante desordenadas. La biográfica de Mahoma datan de al menos un siglo después de la muerte de Mahoma. La primera semblanza biográfica de Mahoma es posiblemente la que se le atribuye a Al-Waqidi, un cronista que murió en el año 822. Él escribió un libro que se llama El Libro de las Guerras, en el cual reseña algunos aspectos de la vida de Mahoma. Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, y hoy quiero preguntarme si existió Mahoma. Bueno, a diferencia de Zeus o Krishna, sí pudimos afirmar que Mahoma existió, aunque algunos historiadores tienen dudas al respecto. El problema está en lo tardío e inconstante. Algunas de estas recitaciones se hacen más comprensibles con los datos complementarios sobre la biografía de Mahoma, que son recopilados de otras fuentes. Pero para un historiador es virtualmente imposible formarse una idea de la biografía de Mahoma si solo acudiese al Corán. Los primeros documentos que realmente ofrecen alguna semblanza consistentes de las fuentes que narran la vida de Mahoma. Tradicionalmente se ha asumido que el Corán consta de las recitaciones del propio Mahoma. Pero el proceso de compilación del Corán fue muy engorroso, lo suficiente como para arrojar dudas respecto a cuánto de ese libro, el Corán, fue añadido tiempo después de que fue supuestamente